Aquí un cilindro BKS que evidentemente tiene sus años. Tenemos por ejemplo un lado más claro que el otro, un boca llave que se ve como ha sufrido en comparación con este lado que parece haber tenido menos uso. Aquí podemos girar la llave sin algún problema, se deja gansuar relativamente fácil respetando el orden de colocación. En cambio, el lado más oscuro con el boca llave al cual se ve ya el sufrimiento es un poco más difícil. Si metemos la llave hasta el fondo, el rotor no gira. Tenemos que tirarla 1 o 2 milímetros para poder girar la llave. Gansuarla es una aventura. Se tiene que respetar el orden de colocación y necesitamos mucha suerte y mucho tacto porque los pernos bailan. Yo colocaba los pernos, el rotor no giraba, no quería abrir, así que decidí ya desmontarlo para ver cuál era el problema y lo que encontré fue un desgaste enorme. Tenemos alojamiento de pernos con un diámetro más grande que los pernos, de manera que los pernos bailan. También les voy a hacer ver que los pernos son cortos y tenemos carretes. Recuerdo que son 4 o 5 carretes. Lo vamos a gansuar y abrir de este lado, del lado más oscuro. Haré ver por qué de este lado. Es porque de este lado o en este lado se encuentra a esta altura un agujero donde con algo así tenemos que hacer presión para separar los dos lados. De este lado no, aquí no lo hay, ese agujero, ni la posibilidad de separar los dos lados. Es solo aquí. También se ve que este borde interno es más alto que este y por eso vamos a gansuarlo y desmontar este lado. Voy a gansuarlo con, no sé si se ve bien, este es de Lockmaster y con este tensor. Todo esto vamos a necesitar para poder desmontar después el cilindro. Un momento, preparo todo y nos vemos. Ok. La llave no completamente dentro y gira. El tensor de esta manera, la tensión es entre leve y media y ahí vamos. Vamos a ver lo que esta vez pide. Segundo no, tercero no, cuarto, pequeño avance, quinto, cuarto otra vez, tercero, cuarto, el rotor avanza, quinto, cuarto. Son carretes que quiero y fuerzo ya desde un comienzo colocarlos o posicionarlos ahí donde tienen que estar para no tener ese problema porque aquí baila mucho. Los tres últimos están. Ahora vamos por el segundo. Primera unada, tercero,
cuarto, quinto, cuarto, tercero, segundo. Eso es. Tenemos la apertura. Ahora vamos a meter todo en orden y preparar para el desmonte, que es un poco más exigente que la apertura. Voy a cerrarlo y no, mejor lo dejo abierto. Cuando lo dejamos abierto. Desmonté este cilindro por primera vez, cometí un error después de otro, pero así se aprende y espero que sirva de lección a alguien que como yo está comenzando. Primero, volví a cerrarlo y así no llego al agujero que necesito ver para poder meter esta varilla y separar los dos lados. Así que me tuve que ayudar de esta manera. Así. Ya sabemos que este lado la llave tiene que salir. Hasta alcanzar este agujero y poder meter esta pequeña varilla de esta manera y separar los dos lados. Esto es lo primero. Lo segundo fue este pasador que no me esperaba. No pude por nada, no quería salir. Tenía tantos años ahí dentro que no se movía. Así que pedí ayuda al diablo y lo saqué. Ya está un poco fuera. Ahora solo hace falta un golpe para que salga. Ahí está. Cayó. Y ahí lo tenemos. Después esta parte. Algo así nunca había visto. Es interesante también para mí. Y ahí está. El error que cometí también fue de usar un follower normal, sin observar bien o darme cuenta que aquí tenemos algo así como un pistón que sale y al empujar con el follower el rotor y los pernos y muelles ya saltaban y así arruiné a uno. Con un follower normal aquí no podemos hacer mucho. Arruinamos los muelles porque todo comienza a saltar en este espacio que queda. Lo que aquí necesitamos es esto. Con este follower no vamos a tener problemas, se adapta bien y podemos empujar todo hacia afuera. De manera que no tenemos pérdida. Bueno, lo próximo es, yo no sé si se puede ver aquí los pernos que son cortos, no llegan al borde del rotor, de manera que cuando uno mete la llave dentro bajan en vez de subir, y eso es lo que también hace la apertura del ganchado un poco más difícil. Tirando la llave un poco hacia afuera se elevan y así se puede abrir. Ese era el problema que tenía. Aquí, como pueden ver, algún diámetro de alojamiento es más grande que el perno. Se ve como estirado, desgastado. También tenemos, perdón, alojamiento para 6 pernos, pero la llave es solo de 5.
así que no hay nada de regular. Eso fue, o esos fueron los errores que cometí, y espero que sirvan de ayuda a alguien que está comenzando con este deporte igual que yo. Ahora vamos a ver lo que nos espera. Nada especial. Y aquí vamos. Estos son los pernos, 5 carretes como contrapernos. Yo creo que ya se me explicó una vez hace mucho que, por ejemplo, no sé si pueden ver aquí esta pequeña punta de este lado, cuando eso dice mucho sobre la edad del cilindro. No puedo decir cuántos años tiene, pero seguro que es mucho o muchos. Son 5 carretes de este tipo. Y aquí también pueden ver el muelle que rompí. Lo cambié por uno similar. No es que cambie el comportamiento del cilindro ni del ganzuado. Y eso es todo. Espero que los consejos sobre el follower y los errores que cometí puedan servir a alguien. Y no tengo más. Eso es todo por hoy. Gracias, y a ver si acerco un poco más para que vean los pernos. Eso sería. Es todo lo que puedo ofrecer hoy. Muchas gracias y a la próxima.